bloque anterior. Exactamente, vamos a seguir hablando de Yasaki, en este caso para tener la visión del gobierno. La semana pasada las autoridades habían manifestado que fue sorpresivo el anuncio del cierre de las 2 plantas por parte de la empresa de origen japonés y convocaron entonces a una instancia en el Ministerio de Trabajo para ver qué pasó en esa reunión, para actualizar en qué están las cosas en este momento. Ya recibimos a Daniel Pérez, subsecretario de Trabajo, a quien le agradecemos mucho por estar esta mañana con nosotros, muy amable. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy buenos días. Estuvieron hablando el otro día con la empresa. ¿En qué situación está ahora el Ministerio de Trabajo concretamente ante esta situación de anuncio de cierre? Bueno, lo que estamos ahora es intentando generar una mesa de negociación tripartita, donde esté la empresa, el PIT-CNT y el Ministerio, para pensar en mejoras vinculadas a la salida de los trabajadores o el tránsito de los trabajadores hacia un nuevo puesto de empleo. Esto tiene que ver con ver de poder mejorar su liquidación, también de que haya un compromiso de parte de la empresa vinculado con la capacitación de los trabajadores y con algún proceso de intermediación laboral, es decir, poder vincular algunos perfiles con puestos de empleo y también reforzar claramente lo que tiene que ver con el seguro de paro, generar un seguro de paro especial para estas personas. Ahí está, ellos el otro día estuvimos acá conversando con trabajadores de la empresa que nos decían que una de las cosas que estaban planteando era la posibilidad de que se creara un seguro especial de un par de años para atender la situación de todas las familias que quedaron sin trabajo de un día para el otro. ¿Es viable? Sí, nosotros planteamos eso de primer momento. De hecho, en la primera reunión que tuvimos con la empresa manejamos esta posibilidad. Fue una iniciativa del ministro, el doctor Mario Aristi, de plantear esto. En realidad no lo fijamos en términos de tiempo, más bien estamos pensando, creo que en términos de un seguro de paro de 1 año, no de 2 años, pero bueno, esto es parte de las cosas que queremos discutir en la mesa de negociación. También hay que tener en cuenta que nosotros somos un gobierno que de aquí a un mes se va, también los compromisos que se asumen a largo plazo, sobre todo si estamos pasando 2 años, hay que por lo menos conversarlo con el ministro que entra. En esto hay más de 1000 trabajadores, ¿no?, afectados, 1100, 1200, y en esto que tú decís de la posibilidad de reubicarlos o de insertarlos en el mercado laboral de otra forma, ¿tienen más o menos medido qué porcentaje de esos trabajadores se van a poder reinsertar rápidamente? No, eso no tenemos medido porque no conocemos, por eso justamente queremos hacer este proceso también de una especie de intermediación y allí le planteamos a la empresa que iba a contratar una empresa consultora justamente para poder analizar cada uno de los perfiles para ver, algunos de ellos quizás se pueden volver a reconvertir hacia el mismo rubro, pero también hay que ver, porque por el tipo de trabajo que hacen, estos trabajadores tienen una serie de competencias que pueden llegar a ser útiles en otros sectores, incluso en otras industrias. Entonces hay que como machear, vincular lo que son las competencias de estos trabajadores con cuáles son las necesidades de cada uno de los sectores, e implica hacer un mapeo en la región, tanto en la zona de Las Piedras como en la zona de Colonia, ¿no? Pero no me queda claro cuál es el rol entonces que tomaría la empresa en ese sentido. O sea, la empresa que se está yendo tendría la tarea de buscar dónde se podrían reubicar los trabajadores que está despidiendo. No, por ejemplo, contratar una consultora que haga acá en Uruguay que pueda hacer ese trabajo de tener, por ejemplo, entrevistas con cada uno de los trabajadores, poder conocer los perfiles de cada uno de ellos y poder, financiar un proceso de intermediación laboral. ¿Y la empresa a priori está abierta a eso? Está abierta, sí, está abierta. Nosotros planteamos el viernes abrir este ámbito de negociación con estos 3 focos. De hecho, ellos dijeron que ellos también habían pensado que podían aportar en estos temas, tanto en capacitación como en temas de reinserción laboral, que era un aporte que podían hacer. Pero todavía no hemos instalado la mesa de negociación. Estamos en las conversaciones previas con ambos sectores. ¿Y hay expectativas que tras esa mesa de negociación se pueda dar el giro de que la empresa continúe en el país, o eso está No, eso es cerrado, justamente por eso estamos en esta etapa, digamos. Nosotros ahí le planteamos el viernes incluso varias posibles iniciativas que a nosotros se nos ocurrían, y la última respuesta, porque yo fui quizás el más insistente en este tema, fue ni siquiera tenemos posibilidad de plantearlo. Es una decisión que se tomó corporativa, se tomó en Japón y ya es irreversible. O sea que ese escenario está cerrado, por eso estamos yendo hacia este escenario de poder mejorar las condiciones de trabajadores y tratar de prepararlos lo mejor posible para su pronta reinserción. ¿Pero eso tiene que hacerlo la propia empresa? ¿Qué cosa? Financiar ese trabajo. Claro. Bueno, fue una de las cosas que nosotros le pedimos a la empresa, que pudiera generar una mesa de negociación donde ellos pudieran contribuir con algunas cosas. Esa es una de las cosas las que les pedimos. Porque me pongo en el lugar de una empresa que viene, que está dudando si instalarse en Uruguay, en Paraguay o en Argentina,
Y entonces lee lo que pasa con Yasaki y dice, bueno, acá parece que los costos laborales son 20% más altos, dijo recién Murara, no sé si es así, pero es lo que dijo Murara. La productividad es 20% más baja, los paros son frecuentes y el día que decida irme me van a hacer financiarle la reinserción laboral a los trabajadores. No, a ver, O sea, dos cosas distintas. Primero, no se le hace financiar la reinserción laboral, sino es un apoyo de una consultora que puede hacer. bueno, me van a Segundo, hacer contratar la consulta. no es una imposición, es una cosa que nosotros le planteamos y que la empresa está dispuesta a hacerlo de buen grado. O sea, Es no hay llamativa una- igual. No es una obligación ¿No? legal. Bueno, lo que pasa es que nosotros ahí sí le reclamamos a la empresa que en realidad de un día para otro despida a 1.100 trabajadores. Que a nosotros, como gobierno, nos hubiese gustado que nos hubiese avisado con tiempo, como han habido otros casos, justamente para poder generar esta iniciativa. Igualmente, esto es uno de los apoyos, porque también desde el gobierno hay otros apoyos. ¿Ya han habido experiencias de que empresas que se iban financiaran este tipo de consultorías? No sabría decirte si han habido otros casos, pero digo, desde el gobierno también y con otras herramientas, por ejemplo, INEFOP, vamos a estar trabajando también en eso. O sea, que este es un apoyo adicional. No es que el centro va a estar en esto, es un apoyo adicional, una contribución que nosotros le pedimos a la empresa en la medida, entre otras cosas, que esto, que de un día para el otro nos notifica a nosotros que se va. Y ahí Lo contaban los trabajadores, perdón, como acotación nomás, que había casos, por ejemplo, de trabajadores que habían hecho mudar a fines del año pasado de Colonia a Las Piedras o viceversa, o sea, que los hicieron realojarse en otro lugar totalmente distinto y un mes más tarde se enteraron de que eso quedaba por el camino porque perdían el trabajo. O sea, Sí, eso no me consta, seguramente es así. Lo que yo sí puedo decir es que en realidad me llegó a través de una persona conocida la nota de la empresa y en el mismo momento me estaba llamando un medio de prensa para preguntarme por eso. Esa fue la forma en que yo me enteré, o sea, no es que me avisaron. ¿Y ahí cuál fue la explicación que dio Yasaki al ministerio, ¿no? De por qué de un día para el otro. Bueno, ellos dicen que fue una decisión corporativa, que es una forma que ellos tienen, analizaron esto durante cierto tiempo y que entendieron que la mejor forma de hacerlo era esto. Obviamente nosotros nos quejamos porque hubiéramos querido saberlo antes para poder analizar la expectativa. De hecho, le comentamos, mire, el año pasado Fábrica Nacional de Cerveza dijo que iba a cerrar una planta en 2 meses y nosotros pudimos hacer un trabajo donde, si bien hubo una reestructura, permitió que la planta siguiera abierta y no se cerrara. Pero ahí fue cuando, y ahí le planteamos distintas alternativas, distintos escenarios que se nos ocurrían para poder hacerlo, y fue cuando nos dijeron, mire, esta decisión ya fue analizada, ya fue tomada, es una decisión corporativa que se tomó en Japón, no hay ninguna posibilidad de revertirla. ¿Dieron más detalles sobre las razones más allá de lo que pusieron en el comunicado? No, ellos dicen que la razón principal son los costos laborales, básicamente. Esa es la razón principal, porque nosotros eso lo preguntamos, incluso por los comentarios que habían ellos. Dice, las razones pueden ser varias, pero la determinante, la más importante, fue la razón de los costos laborales. ¿Desde el gobierno manejan el mismo dato que Murara, que el costo es 20% más? Bueno, ahí los costos, mirar cosas generales son distintas. Yo qué sé, yo no conozco de dónde sacan los datos Murara, pero ahí hay que mirar sector por sector, empresas. No es lo mismo en la industria que en comercio y servicios, no es lo mismo en Montevideo que en el interior, no es lo mismo al sur que al norte de Río Negro, una empresa grande que una empresa chica. Yo Entiendo en que términos generales puede ser 20%, yo qué sé, en algunos casos puede ser más y en algunos casos puede ser menos. Y también no es una cosa que sea permanente también, porque si la situación cambiaria, por ejemplo, con Argentina, pues se modificó, la distancia puede ser más grande o se puede achicar como se está achicando ahora. Entiendo que Murara comparaba la planta que tenía la empresa en Colonia con las plantas que tiene en Argentina y en Paraguay. Bueno, yo ahí desconozco, Murara capaz que tiene información de cuáles son los costos de esas 2 plantas. Se aludió por arriba en la entrevista con Murara en este periodo de gobierno, cuando el Ministerio de Trabajo estaba bajo la dirección de Pablo Mieres, se conformó un espacio para trabajar sobre productividad, por lo menos para empezar a discutirlo. Es uno de los temas que está arriba de la mesa precisamente en esta situación, porque eso sí lo hablábamos explícitamente con Murara, el camino, la idea no es bajarle los salarios a los trabajadores para volverse competitivos, sino lo ideal sería aumentar la productividad de las cadenas para poder precisamente ser más competitivos por ese lado. ¿Acá qué resultados se arribó? ¿Qué es lo que va a dejar ese espacio que se generó en su momento? Ese espacio se generó efectivamente el año pasado, era una negociación, un ámbito de discusión tripartita, donde estaban empresarios, trabajadores y el Ministerio. Se arribó a un documento que está publicado en la web del Ministerio, lo pueden ver. Lamentablemente no pudimos profundizar más de lo que queríamos, y te digo lamentablemente porque nosotros hubiésemos querido hacer. De hecho,
La idea nuestra era generar un proyecto piloto que funcionara en 2 sectores durante este año para medir la productividad, específicamente para ir a eso. No logramos ese acuerdo y bueno, básicamente porque los actores sociales o algunos actores sociales no estuvieron de acuerdo en avanzar más. Y ¿Los sindicatos o las empresas? Particularmente el sector empresarial fue el que estuvo más reticente a poder profundizar más y en algunos casos dijeron, bueno, en realidad la productividad hay que medirla empresa por empresa, no se puede medir a nivel sectorial. O sea que yo concuerdo con Murara y tengo que decir que la Cámara de Industrias, los técnicos de la Cámara de Industrias trabajaron mucho sobre el tema, concuerdo que es un tema muy importante. Cuando se habla de competitividad acá en general miramos el precio del dólar y para mí la productividad es mucho más importante que eso. Pero no sirve nada decir que el tema es importante si después cuando llega el momento de la negociación no estás de acuerdo en poder llevarla adelante. Sí, claramente, por eso digo, a veces los actores sociales dicen algunas cosas en la tribuna, es decir, tenemos que avanzar sobre esto, pero después cuando uno lo sienta a discutir, a profundizar y a hincarle el diente a eso, no logramos avanzar. Pero los actores sociales no, en este caso fueron las empresas. Sí, pero a veces, pero eso cambia. Cambia. No es siempre porque también, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con eso, pero también cuando uno habla de productividad implica, entre otras cosas, revisar los procesos de producción, revisar qué cosas se hay, qué competencias, y a veces las trancas están del otro lado. No siempre es necesario. Yo puse en este ejemplo, en algún caso quisimos profundizar que algunos, también con el sector empresarial, no todos los sectores empresariales, algunos sectores empresariales se opusieron a eso o dijeron, mira, no estamos dispuestos a avanzar más. No sé hasta qué punto es ilógico, porque seguro que tiene razones de fondo, pero es un poco frustrante que uno escucha a los actores por separado y todos quieren eso, pero incluso a puertas cerradas, negociando, no pueden ponerse de acuerdo en cómo llevarlo adelante, ¿no? Sí, no sé, ilógico seguramente no, contradictorio sí, claramente que lo es, y para nosotros imagínense que es muy frustrante porque era justamente un insumo que quería ver y decíamos, habíamos definido, acordamos con ustedes cuáles son los sectores, queremos hacer un piloto en 2 sectores, probar los indicadores, no tenía otra consecuencia posterior más que hacer eso, porque una especie de ensayo justamente para ir preparando, ir mejorando, pero bueno, llegamos hasta el documento ese que está publicado en la página web, que ustedes lo pueden ver. Lo que pasa es que para discutir productividad tiene que haber una relación de confianza entre empresa y sindicato, trabajadores, y no es lo que abunda, ¿no? Sí, tiene que haber confianza en unos para compartir los números, los datos. Sí, pero incluso acá estamos en un escenario anterior que era generar indicadores para poder medir. Porque bueno, uno puede decir, bueno, con tantos litros de agua y tantos vasos puedo hacer tal cosa en tanto tiempo sin tener que decirme cuánto me cuesta el agua, cuánto me costó la copa. O sea, no solo es compartir la información con los trabajadores, sino que también hay un temor o cierta aversión a compartir la información porque mis competidores pueden saber cuánto me cuesta a mí producir. Por ese lado viene. Eso puede ser, ellos no plantearon esa cuestión en ningún momento. Lo que ellos plantearon es que, lo más oposición es que la productividad no se podía medir a nivel sector, sino que tenía que ser una cuestión empresarial y que tenía que ser empresa por empresa de poder hacerlo. ¿Y eso en dónde nos deja, digamos? ¿Por qué se entendió que no era viable avanzar empresa por empresa? Es que, bueno, hasta ahí fue donde llegamos. Ahora, eso terminó, esto fue en diciembre del año pasado, una comisión del Consejo Superior Tripartito se planteó, yo creo que hay que seguir avanzándolo, de hecho, se lo planteamos incluso y le dejamos esto al ministro porque creemos que hay que seguir profundizándolo. Si nosotros no pudimos, alguien capaz que lo puede retomar y logra destrabar o logran encontrar por otro lado y se lo saben, porque de verdad creo que es un problema que el país tiene que es muy importante el poder mejorar la productividad. Eso nos permite esto, que no tengamos o reduzcamos los problemas de competitividad, que las empresas puedan generar mayor riqueza y que los trabajadores puedan tener mejor salario. Y eso implica no solo a estos trabajadores que están elegidos, los que están en riesgo porque exportan de repente que una planta se vaya, sino a los trabajadores en general en todo el país. Los que trabajan acá y producen para acá, los que trabajan en un kiosquito, tengan esa posibilidad de tener mejores salarios y que las empresas sean viables, particularmente las pequeñas empresas. La viabilidad le va en la medida en que podamos mejorar la productividad. Vuelvo a Yasaki un momento. Los trabajadores que están mirando el programa nos dicen desde la fábrica que la empresa se fue sin pagar proveedores. Eso no sabría decirlo. Yo sé, porque esto fue lo que nosotros sí le preguntamos a la empresa, era la liquidación. Ellos nos dijeron que ya habían depositado las liquidaciones el mismo día que se reunieron con nosotros, y fue el viernes. ¿A todos los trabajadores? Desconozco, sí. Esos dijeron. ¿Pero sobre proveedores no tienen datos? No, nosotros no preguntamos sobre eso, o sea que no sabría decirle si lo hicieron o no. El otro día cuando estuvimos acá charlando con los trabajadores nos decían justamente que había algunos que todavía estaban pendientes de cobro y eso fue hace unos días nada más después del anuncio de cierre.
Bueno, nosotros nos dijeron que los habían pagado a todos. Obviamente también si el reclamo a trabajadores, ya sea porque a alguno se le pagó o porque a alguno se le haya pagado mal, el Ministerio ahí sí claramente va a tomar cartas en el asunto para asegurarse que se le pague y se le pague lo que corresponde. Recién le preguntábamos a Murara, él dijo que no tenía conocimiento concreto de lo que dijo hace poquito el ministro de Trabajo designado, Juan Castillo, de que hay otras empresas que pueden estar en la misma situación. A nivel del Ministerio de Trabajo, ¿se conoce esa situación de otras empresas que estén queriendo cerrar o pensando en irse? No, no que yo conozca, sí hay empresas que hacen reestructura, que eso es normal, que hacen reestructura todo el tiempo, ¿no? Es cuestiones de reestructura, yo digo, el año pasado decía Fábrica de Cerveza, estas suenan porque son grandes, pero todo el tiempo las empresas están teniendo necesidad de reestructurarse, en parte por estas cuestiones, por cuestiones de costos o de competitividad, eso es normal, o porque el negocio cambia y entonces necesitan readecuarse, a veces necesitan cambiar los perfiles, reduce una parte de la empresa y mantienen otra, eso es una cosa que ocurre normalmente, de empresas que se estén pensando en ir la empresa. De eso no tengo conocimiento, quizás el ministro entrante sí se ha reunido con alguien que le haya dicho. Hoy el país da cuenta de una situación de reestructuración también, entre otras cosas, por los costos laborales de Isusa. De Isusa, sí. Yo vi la declaración ayer, lo que sé es eso que dice la declaración, que además lo que dice es que la empresa subió los salarios por encima de lo que lo ha hecho su competencia. Bueno, habría que analizar por qué la empresa hizo eso, porque en todo caso los convenios colectivos obligan a subir a todas las empresas por igual. Pero lo que conozco es la declaración que hizo Isusa. En ese caso sería responsabilidad de Isusa que tomó la decisión de... Sí, o capaz que hizo no sé, capaz que tuvieron un convenio bipartito con el sindicato, no con claro, pero claro, responsabilidad de la empresa, por eso digo, cuando se hace un convenio colectivo o en algún caso si el ministerio tiene que hacer un decreto, el porcentaje de aumento es para todas las empresas del sector por igual y para todas las categorías por igual, o sea que esa diferencia no debería ocurrir. ¿Con qué ojos ven que el nuevo gobierno tenga como prioridad reducir la jornada laboral sin pérdida de salario en este panorama que estamos atravesando? A ver, en términos generales y en términos filosóficos yo estoy de acuerdo, pero me trae de vuelta a este escenario que decíamos recién de la productividad. Si yo soy una empresa y tengo 48 horas o 44 horas semanales y produzco, no sé, 5 vasos de agua y de repente tengo que achicar de 48, de 44 a 40, necesito hacer los movimientos, generar alguna forma para poder hacer los mismos 5 vasos de agua, porque si no los puedo producir en ese menor tiempo, lo que va a pasar es que voy a tener un sobrecosto y en el corto o en el mediano plazo eso tiene consecuencias sobre el empleo. O sea que nosotros no nos oponemos, estamos a favor de que se discuta y ahí sí queremos que tenga una discusión sectorial mirando, y tiene que estar muy vinculado a esta cuestión de la productividad, porque de vuelta yo tengo un comercio que vendo 100 pesos en X horas, si reduzco las horas tengo que volver a vender los mismos 100 pesos, porque si no, no dan... Bueno, desde el PIT-CNT entienden que no se afectaría la productividad con este... de vuelta, si yo genero... Si no se afecta, si lo logra. Si no se afecta, está bárbaro. Si yo en vez de en 48 horas generar 5 vasos de agua, logro en 40 generar 5 vasos de agua, no se afecta. Pero eso hay que definirlo y lograr hacerlo. No es una cosa que uno pueda declarar. En 48 horas hago 5 vasos de agua, a partir de ahora en 40 horas. O sea, tengo que armar procesos, tengo que discutir, tengo que hacerlo, yo qué sé. Capaz que genera herramientas nuevas. Si uno piensa en el comercio y dice, bueno, capaz que en realidad puedo mejorar mi negocio y dedicarme más al e-commerce o a otras alternativas, o puedo buscar exportar desde acá al extranjero, que puedo vender mi vaso de agua más caro y entonces logro generar los ingresos suficientes para mantenerlo eso. Pero no es una cosa que se pueda decretar que la productividad no se afecta. El INEFOP tiene hoy la potencia, el mapeo de oportunidades, la capacidad técnica de hacer frente a la transformación laboral o la reconversión laboral de trabajadores que pierden sus puestos de trabajo, ya sea porque la región capta esas industrias o porque la tecnificación del trabajo también va destruyendo puestos laborales? Sí, el INEFOP tiene capacidad de poder hacer eso y de hecho en este periodo ha capacitado a en promedio 50.000 personas por año en distintas cosas, a trabajadores que están en seguro paro, desocupados, pero también incluso hay una apuesta muy fuerte para capacitar a los trabajadores que están en actividad e incluso en convenios con las empresas para decir, bueno, necesito a mis trabajadores capacitarlos en tal cosa para hacerlo por esto, porque el negocio está cambiando, porque necesito o porque se requieren hoy competencias nuevas que cuando ingresó esa persona no se requería. Bien, estaremos atentos a cómo sigue esta situación. Daniel Pérez, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.